Muy bien, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Dios nos bendice con la oportunidad del cierre de estos estudios que venimos haciendo hace 6 meses. Este es el estudio estrella de todo lo que hemos venido analizando. Es imposible, no difícil, sino imposible llegar a comprender en profundidad lo que es el pueblo de Dios, lo que es la iglesia, sin entender todo lo que hemos venido estudiando, que a veces pueden haber sido cosas repetitivas, un poco tedioso escuchar varias veces lo mismo, pero todo eso para un cimiento. El nivel uno constituyó como la enseñanza básica, lo que entendemos en el colegio, y el nivel 2 como la enseñanza media. Dios mediante, habrá un nivel 3 que sería como la parte universitaria, a los 3 niveles. Y la analogía que estuve pensando para explicar estos 3 niveles son: primero, entender lo que somos nosotros, criaturas de Dios. Y segundo nivel, lo que puedo llegar a ser, un hijo de Dios. Es distinto ser una criatura de Dios con ser un hijo de Dios. Y tercero, lo que podemos hacer para que otros también lleguen a ser hijos de Dios. Eso es lo que, si Dios quiere, va a ser el tercer nivel, pero por lo menos ya vamos a tener la enseñanza media espiritualmente terminada. Si alguien está escuchando mal, por favor, trata de acercarse a alguna ventanita. A mí me sale que el internet mío está óptimo. Si alguien está escuchando entrecortado, puede tener problemas de señal. Muy bien, pasamos a lo que es el estudio entonces, hermanos. El estudio de hoy es el pueblo de Dios. Bien, y se le conoce con muchos nombres. La Biblia lo llama el pueblo de Dios, lo llama la iglesia, lo llama el reino de los cielos. Hay muchos nombres para referirse a lo mismo. No importa tanto la palabra. De hecho, distintas versiones de la Biblia van a usar distintas palabras. Dios quiere transmitirnos más que una palabra. Quiere transmitirnos una idea, un concepto, mediante el cual nosotros vamos a poder vivir, vamos a poder formarnos, vamos a poder crecer. Entonces, siempre eso es importante. Dios nos transmite ideas. Las palabras son un medio, pero si no somos fieles a las palabras, entonces corremos el riesgo de que la idea que recibamos o transmitamos va a ser errónea. ¿Bien? Pero siempre pensemos en eso. La palabra es un medio. La Biblia es un medio, no es un fin. Usted puede entender, llegar a comprender en profundidad, ser un experto en la Biblia. Perfecto. Entonces usted está en condiciones de hacer lo que Dios quiere, que es su voluntad. Porque lo primero para hacer la voluntad de Dios es entender la voluntad. Luego la puedo practicar. Si yo solamente me quedo en entenderla, confundí el fin con el medio. De hecho, Dios condena solamente entender la palabra y no practicarla. E incluso dice que es peor el castigo para el que sabe y no lo hace. Es mejor ser un ignorante en ese sentido. Muy bien, hermanos. Entrando de lleno en lo que es el estudio de esta oportunidad, la iglesia, les comentaba yo que se conoce con distintos nombres. Este tema de la iglesia es uno de los temas más controversiales que existen en el mundo bíblico, en el mundo de la escritura. Es el tema, hermano, más controversial que hay. Para que no sea tan controversial, vamos a poner algunas pautas, ¿ya? Quizás recordar brevemente algunas cosas y agregar otras nuevas. Cuando definimos bien los parámetros, queda poco espacio o no queda prácticamente lugar para opiniones. Y eso es enmarcar lo que es el contexto. Bien. Lo primero, entender que en la Biblia, lo que conocemos como Biblia, existen dos religiones distintas. Bien. Tenemos la religión judía
y la religión cristiana. Son dos religiones distintas. Una siendo la que precede a la otra. La religión cristiana no es un complemento con la religión judía, no, es una religión distinta que viene a reemplazar, según la escritura misma. Podemos ir a, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, leerlo con tranquilidad, y solamente nos queda aceptar el hecho de que el Antiguo Testamento fue una religión entregada por Dios, y el Nuevo Testamento viene a perfeccionar ese pacto, viene a reemplazarlo, viene a ser mucho mejor en promesas, en todo. Bien, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se regía por el antiguo pacto, ¿no es cierto? Y era el pueblo de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. ¿Por qué yo digo que era? Porque ellos desecharon a Dios. Y como consecuencia, Dios estableció un nuevo pacto y levantó un nuevo pueblo. Un pueblo que viene a ser el fin, habiendo sido Israel el medio. Bien, el Antiguo Testamento e Israel, que van de la mano, ¿no es cierto?, fueron el medio para llegar a lo definitivo. Bien, la iglesia, el nuevo pacto, lo definitivo, lo final. Entonces a veces se confunde el fin con el medio y se trata de entrelazar y se mira hacia el pasado como algo vigente, siendo que la palabra nos dice que lo pasado es dado por viejo y lo viejo desaparece. Así de fuerte el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo. Lo dado por viejo desaparece, se acabó. Entonces, el mismo Jesús, al decir nuevo pacto, estoy citando palabras de la Escritura, al decir nuevo pacto, da por viejo al antiguo y el antiguo por viejo no corre. Como pacto. Eso no significa que el antiguo pacto, la ley que vemos, por ejemplo, en el antiguo pacto, no va a ser útil. Porque, por ejemplo, cuando Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ahí se está refiriendo mayormente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en formación recién. Bien, entonces el Antiguo Testamento no tiene fuerza de ley, no está vigente, pero sí es útil, sí sigue siendo una revelación de Dios. En pocas palabras, el Antiguo Testamento no significa que tenemos que tomarlo y botarlo a la basura. No, yo nunca he dicho eso. Pero sí tenemos que entender de que nosotros vemos el Antiguo Testamento con los anteojos del Nuevo y no al revés. Nosotros estamos bajo el régimen cristiano, bajo el régimen neotestamentario o del Nuevo Testamento. No estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Bien, bien, sin darle más, ¿no es cierto?, a esa introducción, vamos a ir a cómo empieza y cómo termina Mateo. Bien, porque vamos a ver en esencia lo que es el pueblo de Dios. Y usted se va a dar cuenta que la palabra del Señor va a darle distintos nombres al pueblo de Dios. Pero en esencia, su esencia es la misma. ¿Ya? Eh, la palabra iglesia, por ejemplo, es una transliteración, no es una traducción. En traducciones más modernas la han intentado traducir como asamblea, que es una traducción correcta. Pero estamos tan acostumbrados a la palabra iglesia que cuando nos dicen asamblea decimos, no, esta traducción, esta Biblia está mala. Y no, lo que pasa es que en griego es eclesía y simplemente le cambian una o dos letras y la escriben en español. Bien, entonces tenemos que entender que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa asamblea.
Y si significa asamblea, es simplemente la convocatoria de un grupo de personas. Es decir, la palabra asamblea apunta a un grupo de personas. No apunta a un templo físico, ni a un edificio, ni a un local, sino a personas. La esencia misma de la palabra iglesia es grupo de personas. Y cuando decimos pueblo, claro, y el apellido es de Dios, no es cualquier pueblo, pueblo de Dios. De Dios significa que pertenece a Dios. Y cuando decimos pueblo, también, ¿a qué nos estamos refiriendo? El pueblo, a las personas. No nos estamos refiriendo ni a los edificios, ni a la infraestructura, ni a los puentes, ¿no es cierto? No estamos, cuando decimos el pueblo, nos referimos a las personas que constituyen una nación. Y claro, en esa nación pueden haber edificación, infraestructura, pero la palabra pueblo significa las personas. Bueno, y así la palabra que le demos, vamos a ver que hay en esencia una dirección hacia las personas. Cuando decimos el reino de Dios, otra connotación para referirse a lo mismo con otra idea. Bueno, realmente la misma, con distintas palabras para expresar una misma idea. Ahí lo dije bien. Cuando decimos reino, la palabra reino de Dios significa que pertenece a Dios. Reino de Dios. Y si nosotros tomamos la palabra reino, es muy parecida a la palabra nación, ¿no es cierto? O pueblo, es muy parecido. ¿Qué significa un reino? Apunta a las personas que están gobernadas por un rey. Hay un soberano, ¿ya? Obviamente, si decimos reino de Dios, es el grupo de personas gobernadas por Dios. Si decimos reino de los cielos, bueno, la idea de los cielos es una analogía para decirnos de Dios. De hecho, eh, la Biblia habla de el Dios de los cielos, ¿no es cierto? Porque creó los cielos, también la tierra. Entonces, siempre en toda frase que apunte a pueblo, a reino, a iglesia, etcétera, usted va a encontrar una idea común. Personas, personas, personas. Así que el pueblo de Dios, la iglesia, el reino, etcétera, son las personas. Da lo mismo la infraestructura, el templo, el lugar geográfico, si están en Jerusalén o no, eso da lo mismo. Bien, lo que define a esto es que pertenece a Dios y que son personas. Vamos a ver, como les decía, cómo empieza y cómo termina Mateo. Y entre medio también vamos a ver algo interesante. Quizás son pasajes que usted conoce, pero que ahora con lo que ya sabemos vamos a poder hilvanar de una manera más profunda, ¿bien? Y vamos a ir a Mateo, al primer capítulo. Mire, vamos a ver cómo comienza el libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Y aquí aquí hay un ángel que le está hablando en sueños, si no me equivoco, a José. Bien, todos no sabemos la historia. Poco tiempo más se celebra la fiesta de Navidad, esa fiesta tradicional, ¿no es cierto? No está en la Biblia, es una fiesta tradicional. Y bueno, ahí empiezan a pasar todas estas películas y entendemos el contexto. Dice aquí, exactamente, el ángel le habló a José en sueños porque él, bueno, veía contradicciones, cosas extrañas en esto que estaba pasando y iba a dejar a María en secreto. Y Dios envía a este ángel y en el versículo 21, mire lo que dice el ángel a José. Aquí nos está escribiendo Mateo, un apóstol. Pero Mateo, más que ser inspirado por el Espíritu Santo a escribir algo, una idea, él está citando literalmente lo que dijo el ángel.
Y el ángel está diciendo lo que dijo Dios. Dios le dice a un ángel y el ángel se lo revela a José y lo escribe Mateo. Aquí no es una idea que se va transmitiendo y cada uno le explica con sus palabras. Estas son palabras que salieron de la boca de Dios literales y se respetaron por el ángel, se respetaron por el apóstol Mateo. Y dice el versículo 21, hablando de Jesús, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dio cuenta? El ángel le dice a José que le tiene que poner al niño Jesús. Jesús es el nombre que eligió Dios para este niño, para el Mesías. Pero hay un motivo, hay un propósito, y el propósito de esto es que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos dos cosas explícitas. Primero, un pueblo que va a pertenecer a Jesús. Y segundo, ese pueblo va a ser librado de sus pecados, va a ser salvado de sus pecados. Dos cosas, ¿ya? No lo olvide. En esta revelación son dos cosas que usted no puede olvidar nunca más. Está hablándose de un pueblo de Jesús y de que ese pueblo va a ser salvado de sus pecados. ¿Bien? Hasta aquí sabemos eso. Jesús va a tener un pueblo y ese pueblo va a ser salvado de los pecados. ¿Qué inquietud, qué preocupación tiene que surgir inmediatamente en una persona que escucha esto? La inquietud obvia es, ¿pertenezco a ese pueblo? Porque si no pertenezco a ese pueblo, no voy a ser salvo. Hoy en día es muy común, que cualquier persona dice que es cristiana y cualquier persona se identifica como parte de la iglesia. Es una fantasía humana, ¿estamos de acuerdo? Nosotros tenemos que ir a la fuente. ¿Quién define, quién define lo que es la iglesia? ¿Quién tiene la autoridad para decir quién pertenece o no pertenece a la iglesia? Ya la respuesta la tenemos por todo lo que hemos visto anteriormente. Solo Dios. Solo Dios define si tú, yo, él, etcétera, somos parte de la iglesia o necesitamos serlo. Porque si ya somos parte de la iglesia, tenemos que procurar continuar siéndolo hasta que el Señor venga. Pero si no lo somos, necesitamos serlo. Esa es la inquietud. Si yo no soy parte del pueblo, no tengo ninguna promesa de ser salvado de mis pecados. ¿Bien? Muy bien, vamos a avanzar a Mateo y vamos a ir al capítulo 16. Un poquito, más o menos la mitad del libro, ¿no es cierto? Se conoce como la Confesión de Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Versículo 15, vamos a ver primero, dice, Jesús les pregunta a sus discípulos. Él ya había preguntado, ¿no es cierto?, qué decían los hombres. Ahora él quiere saber qué dicen sus discípulos y él pregunta, ¿quién decís que soy yo? Ustedes, mis discípulos, los que han andado conmigo para todas partes, que han visto que yo tengo autoridad sobre la naturaleza, sobre los elementos, puedo multiplicar, dar vida, sanar, etcétera. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, tú eres el Cristo. Cristo es una palabra griega que viene del hebreo Mesías o Mesías, que es ungido. Es lo mismo. Es una palabra que en distintas lenguas significa igual. El ungido, el escogido. ¿Bien? Y el pueblo de Israel esperaba al escogido, esperaba al ungido, el Cristo, el Mesías. ¿Bien? ¿Y qué declara Pedro? Tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el que el pueblo de Israel está esperando, el que anunciaron la Escritura. Tú eres el enviado de Dios, etcétera. Esta respuesta es muy profunda.
muy profunda. Y esto exige que usted haga un estudio personal de la palabra Cristo. Pero básicamente es lo que le acabo de expresar. Usted lo puede profundizar, obviamente. Y además de decir tú eres el Cristo, dice el Hijo del Dios viviente. Es decir, declara su naturaleza divina. Hijo de Dios está declarando la naturaleza divina de Cristo como su Padre divino. ¿Bien? Él es el escogido y es divino. Y fíjese la respuesta de Jesús a lo que dice Pedro, porque Jesús puede haber dicho, no, Pedro, no le pongas tanto, o estás equivocado, qué sé yo. Vamos a ver qué dice Jesús, porque Pedro pudo haber dicho cualquier cosa, sabemos que Pedro era bastante impulsivo. Veamos si aquí le achuntó o no. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, efectivamente, has dicho verdad, una verdad revelada por mi Padre. Bien. Pero además, añade en el versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán o no prevalecerán contra ella. En este versículo 18, hermano, hay personas que entienden que a Pedro le fue dado u otorgado el lugar de roca de la iglesia, es decir, sobre lo que la iglesia se iba a levantar. Nada más alejado de la realidad. Fíjese la palabra que usa en el versículo 18. Jesús, hablándole a Pedro, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, la palabra esta, por gramática, hermano, esto no es teología, esto es simple comprensión de lectura. Necesitamos leer y entender lo que leemos. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta, excluye a Pedro de roca al tiro, porque si no tendría que haber dicho sobre ti, no sobre esta. Y el versículo usted lo puede comparar en las versiones que quiera. Siempre Jesús hablándole a Pedro, lo excluye a Pedro como roca. ¿Ya? Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia entonces se va a levantar sobre una roca. ¿Cuál es la roca? Ya sabemos que no es Pedro, porque la palabra esta excluye a Pedro. Tendríamos que cambiar el español y incluso tendríamos que cambiar el griego, hermano, para poder decir que Pedro es la roca. Es un dogma malicioso, totalmente apartado de lo que el texto dice, es una falacia. Pedro no puede ser la roca. Seguimos buscando en el contexto y en el texto, entonces, ¿qué es la roca? Bueno, si le está hablando a Pedro y le dice sobre esta, lo inmediatamente anterior es la confesión de él. No hay más. Porque si seguimos buscando, nos vamos a lo que dicen los hombres y nos pasamos a otra idea, a otro contexto, no, nada que ver. Que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la roca sobre la que se va a levantar la iglesia es el hecho, la verdad, la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si eso no es verdad, si Jesús no es el Cristo, si no es el Hijo del Dios viviente, entonces la iglesia es una fantasía. Imagínense, la roca sobre la que se levanta la iglesia es sobre esta afirmación. Cuando el primer alumno, aquí no es cierto, los apóstoles en formación, cuando el primer alumno contesta bien esta pregunta, que es la clave para iniciar la iglesia, Jesús dice, bien, le dio una estrella ahí a Pedro y le declaró a todos, sobre esta roca voy a levantar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella o no la van a poder dominar. Es decir, Hades, lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se usa otra palabra, Seol.
¿ya? Sheol se pronuncia. Es una palabra hebrea. Traducida al griego, Hades. Traducida al español, no la tradujeron. Así que se dice igual, Hades. Está transliterada. La Biblia contiene muchas palabras que no fueron traducidas. Y tenemos que ver el significado en griego. Ya dijimos dos. Iglesia, Hades. ¿Bien? Traducciones más modernas quizás van a traducirlo. Lo que pasa es que no hay una palabra en español que, que explique lo que es la palabra Hades. Entonces, en vez de traducirla, tendrían que interpretarla y ahí la traducción pierde esencia. El Hades es el lugar de los muertos, representa la muerte, hermano. Y aquí lo que Pedro está escuchando de la boca de Jesús es que la iglesia que se va a levantar sobre esta roca no va a ser dominada por la muerte. La muerte no va a tener poder sobre su iglesia. Si Pedro fuera la roca, entonces Pedro no tendría que haber muerto, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra esta roca. Y Pedro, lamentablemente, murió. Así que, ¿qué es la roca sobre la que la iglesia se levanta? La afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, profetizado que su cuerpo no vería corrupción, de que resucitaría al tercer día, de que sería exaltado a los cielos y todas las cosas que usted sabe de Jesús. Efectivamente, quien no tuvo, quien no fue dominado por la muerte, quien no pudo ser, eh, como es la palabra, recluido por el Hades, es Jesús. Así que sí, efectivamente, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la roca. Y aquí usa la palabra iglesia. La palabra iglesia para referirse a su iglesia. Fíjese, edificaré mi iglesia. Hoy hay muchas iglesias. No todas son de Jesús. Da lo mismo el nombre por si acaso. La iglesia de Jesús es la iglesia que está sujeta a Jesús. El pueblo de Jesús, que Él va a salvar de sus pecados, es el pueblo que está sujeto a Jesús. El reino de Jesús, de Dios o de los cielos, es el grupo de personas que está sujeto a un soberano divino, a un rey de reyes y señor de señores, que usted y yo sabemos que es Jesús. ¿Bien? Y implícitamente este concepto lo vemos al final del libro, en Mateo 28, los últimos dos versículos. Jesús ya ascendiendo, dejando el gran encargo a sus apóstoles para ser los continuadores junto con el Espíritu Santo de su obra, les dice, versículo 19, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene toda potestad en el cielo y tierra, también tiene toda potestad en la iglesia. La iglesia, en esencia, es el único pueblo, grupo de personas, reino espiritual. ¿Qué otra palabra usa? Bueno, muchas más, pero es el única, digamos, como una palabra genérica, es la única institución sobre la tierra que es obediente a Dios. Hay muchas instituciones, muchas corporaciones, muchas fundaciones, muchas cosas de- que tienen buenos fines. Algunos son pantallas nomás, pero bueno, el punto es que ninguna es obediente a Dios sino la iglesia, sino el reino de Dios o el pueblo de Dios o el pueblo de Jesús. Sabemos que Jesús es Dios. Y aquí Jesús, hablando con toda la autoridad del cielo y la tierra, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Es decir, Jesús les ordena a sus actuales discípulos a ir a hacer más discípulos, para que ellos también que pasen a ser parte de su pueblo, de su iglesia. Hay una forma de ser constituido un legítimo discípulo del Señor, un discípulo verdadero, un verdadero ciudadano del pueblo de Dios. Y esa forma, ¿no es cierto?, es bautizándose en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto tiene estricta relación con lo que ya estudiamos en las anteriores sesiones, el Evangelio. El Evangelio, ¿no es cierto? Eso ya es materia pasada, está grabada, está entregado el material, etcétera. Fíjese, cuando una persona escucha el Evangelio, lo entiende, lo obedece y persevera en él, es un legítimo ciudadano del pueblo de Dios, del reino de los cielos, de la iglesia, etcétera, el nombre que quiera. Bien. Y no nos olvidemos, el mandamiento es progresivo. Esto no es como pagar una multa, así como, me pasaron un parte, lo pago y se acabó. No, esto es algo progresivo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, cada nuevo discípulo, o no tan nuevo, tiene el deber, la responsabilidad, la obligación, póngale el nombre que quiera, ¿de qué? De aprender toda la voluntad de Dios, de ser cada día una persona más experimentada en la revelación de Dios. Cada nuevo discípulo, y no tan nuevo, tiene el objetivo, la expectativa de Dios es que esa persona cada día sea una persona más preparada en su voluntad, no para ser un teólogo, no para hacer solamente teoría, no, sino para ponerla en práctica. ¿Bien? Entonces, hermanos, nosotros, si hemos, según lo que Dios establece, dado los pasos necesarios para constituirnos en discípulos, nosotros somos discípulos. Muchas personas creen que son discípulos, pero están inmersos en supersticiones, en tradiciones, en opiniones propias, en fantasías humanas. Nosotros, hermanos, hemos tenido la bendición de Dios, y eso no es porque sí. Hemos tenido la bendición de Dios de llegar a la verdad, que es sencilla, pero con un corazón sincero se llega a ella. Hay que estar libre de vanidad, de soberbia. Hay que tener un corazón honesto, sincero, dispuesto a decir, bueno, estuve equivocado toda la vida, ahora entiendo la verdad. Cuando una persona sinceramente busca a Dios, lo halla. Pero ¿qué pasa? El 99.9 de las personas, 99.9% de las personas que pertenece a un organismo, organización, denominación, etcétera, eh, se siente identificado con eso y defiende eso. No deja de buscar a Dios rápidamente. Yo lo vi en el colegio, universidad y trabajos, o sea, en todas las etapas de mi vida, en todas. Las personas se meten a una denominación y se ciegan, se encasillan, ya, tengo que defender esto como la verdad. Pero ninguno busca en la Biblia esa verdad, solamente defiende lo que le enseñaron. O le enseñaron por costumbre, por tradición, por denominación, por eslogan, por lo que sea. El que busca sinceramente la voluntad de Dios, hermano, es promesa de Dios que la haya. Fíjese lo que dice el libro de Hechos.
El libro de Hechos es como la transición entre los evangelios y lo que va a ser, ¿no es cierto?, las epístolas del Nuevo Testamento. Mire cómo empieza. Vamos a ir al capítulo 2. Hechos capítulo 2. Muy conocido este versículo, no voy a tener mucho que decir, es solamente para confirmar el versículo 38. 2:38, ¿qué dice? El apóstol Pedro, el mismo que declaró que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro les dijo a las personas que habían escuchado el Evangelio, sí, usted puede leer desde el versículo 22, ¿no es cierto? Le recomiendo desde el 14. Puede ver desde el versículo 14 o leas el capítulo 2 completo. Y ahí presenta el Evangelio, el mensaje de salvación que consiste en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y que nosotros podemos obedecer ¿de qué manera? Versículo 38, arrepintiéndonos y bautizándonos. ¿Con qué fin, con qué propósito? Para el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Cuando obedecemos el Evangelio, Dios nos constituye sus discípulos y pasamos ¿a qué? A estar sin pecado. ¿Por qué necesitamos estar sin pecado? Bueno, hasta aquí, con lo que hemos estudiado hasta aquí, podemos decir, porque para un día estar con Dios necesitamos estar libres de pecado. Pero aquí vamos a aprender o vamos a profundizar en algo nuevo, ¿ya? Fíjese lo que dice el versículo 41. Yo voy a ir a los versículos clave, usted puede ver el capítulo 2, versículo a versículo, con mucha tranquilidad. Dice el versículo 41 que los que aceptaron el mensaje de salvación, los que creyeron en el Evangelio, ¿de qué manera respondieron? Los que recibieron su palabra, los que aceptaron de corazón, los que creyeron, fueron bautizados. Es decir, si una persona entiende el Evangelio, no puede decir que lo creyó sin bautizarse. Lo puede haber entendido, comprendido, pero bíblicamente yo acepto el Evangelio, acepto el perdón de Dios, lo recibo cuando me bautizo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos para el perdón. No dijo, Dios los perdonó, así que bautícense. No, el orden importa mucho. Y en todas las cosas de la vida, el orden va a importar mucho. Usted no puede cocer las papas y comérselas en proceso inverso. Si se comen las papas crudas, ya cómo las cose, pues, no puede, pues. Entonces a veces las personas con un poco de no querer entender, dicen que no importa el orden. El orden importa mucho, porque el bautismo es la demostración de fe que Dios exige para que Él obre en nuestra vida. Porque eso es lo que dice Pedro. Arrepiéntanse y bautícese para el perdón de pecados. No dice arrepiéntanse y bautícese porque Dios les perdonó los pecados. Esto es una mentira, una falacia, enseñada en la mayoría de denominaciones. Muchas personas dicen, el bautismo es opcional, o yo me bauticé para confirmar que soy hijo de Dios. No, es mentira. Usted, un segundo antes de haber obedecido el evangelio de las aguas bautismales, no era hijo de Dios, era una criatura de Dios, pero no un hijo. Era un hijo de la creación, pero no un hijo de Dios. Usted, un segundo antes de haber obedecido el evangelio de las aguas bautismales, no, usted tenía todos sus pecados. No le había sido perdonado ninguno. Es un efecto posterior. Y aquí en el versículo 41 dice que las personas que recibieron, que creyeron, que aceptaron el evangelio, que hicieron, se bautizaron. Y mire, a esto quiero llegar. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron? Da por hecho que se añadieron, a algo se añadieron. ¿A qué se habrán añadido, hermano? ¿A qué membresía? ¿A qué club social? ¿A qué club deportivo? Bueno, usted puede ir al versículo 46 y declara a qué fue. 46 y 47 dicen,
perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué eran añadidos? A la iglesia. ¿A la iglesia de quién? De Cristo. A la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, al reino de los cielos. La iglesia es un reino de los cielos porque es un grupo de personas que está bajo la autoridad divina, porque es un grupo de personas que ha aceptado a Jesús divino como el Señor de sus vidas. Entonces, hermano, para terminar la idea, Dios quiere añadir a las personas a su iglesia, pero Él no añade a alguien que está con pecado. La iglesia es un pueblo santo, lo sabemos, está definido así. No porque como personas nosotros nunca hemos pecado o tenemos la capacidad de eliminar el pecado nuestro, no. Es un pueblo santo porque antes de ser añadido, Dios te perdonó los pecados. Dios me perdonó y me añadió. Dios me limpió y me añadió. Dios no mete a una persona con un alma inmunda a la iglesia, no, porque no pertenece ahí. Dios agrega a la iglesia a una persona que fue limpiada en la sangre del Señor, que fue perdonada, que sus pecados fueron quitados. Luego la añade, pero no antes. Son muchas personas que no han obedecido el Evangelio, se sienten parte de la iglesia, pero en su mente nomás. Porque Dios no añade a una persona nunca si primero no la limpia. ¿Y cuándo ocurre ese proceso de limpieza? Lo hemos estudiado en sesiones anteriores, en la obediencia al Evangelio, en las aguas bautismales. Ahí Dios te añade. Como dice Colosenses, estaba viendo este pasaje en el primer capítulo de Colosenses, hermano, y vamos a pasar a lo que son las preguntas enseguida. Colosenses, primer capítulo. Colosenses 1:13 es un movimiento espiritual que solamente Dios puede hacer. Este versículo es tremendamente rico, hermano, en revelación, en profundidad. Está ahí como escondidito entre medio de un tremendo párrafo. Es larga la idea, pero el 13 usted lo toma y dice, hablando de Dios, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, realmente el versículo 13 y 14. Dios nos traslada ¿de dónde? Del reino de las tinieblas, del mundo, al reino de su amado Hijo, la iglesia. ¿Cuándo? Cuando logramos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes no. Aunque en nuestra mente tengamos la idea de que Dios ya nos trasladó, de que somos parte de la iglesia, si no hemos entendido y mucho menos obedecido el Evangelio de las aguas bautismales, ese movimiento nunca ha ocurrido. Una persona se puede haber bautizado sin creer, sin entender. Tampoco. Es un proceso que la Escritura, la revelación de Dios, declara como necesario. Primero, conocer el Evangelio, entenderlo, creerlo, obedecerlo y practicarlo. Ese es el proceso perfecto y Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Cristo, es decir, del mundo a la iglesia. Bien, y para terminar, veamos Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Un pasaje también que posiblemente va a ser muy familiar para usted, pero lo vamos a ver de una perspectiva distinta. La vamos a ver con un prisma distinto, más profundo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Es muy conocido. Bien.
Dice la palabra, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Algunas, algunas frases que apuntan a que la iglesia, la iglesia, la iglesia, el reino de los cielos, etcétera. Bien, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, dice Pedro. Y el propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí uno dice, chuta, Pedro con Pablo se pusieron de acuerdo en Colosenses que acabamos de leer, versículo 13 y 14 del capítulo 1, y el versículo 9 del segundo capítulo de la primera carta de Pedro. Ustedes tienen que anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz, un movimiento de las tinieblas a la luz de Dios. Y nos recuerda, ustedes en otro tiempo, es decir, antes de obedecer el Evangelio, antes de ser añadido a la iglesia, antes de que este movimiento espiritual ocurriera, ustedes, dice, no eran pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí sois pueblo de Dios y habéis alcanzado misericordia. Hermano, somos el pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia con un propósito: anunciar a otros las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Necesitamos, necesitamos ser ese pueblo de Dios para que cuando estemos delante de Él nos reconozca como pueblo legítimo, como hijos. Porque ¿quién recibe herencia? Solo los hijos. Y si no somos hijos de Dios, por no ser parte de la familia de la fe, otro término para referirse a la iglesia, hay muchos. Si no somos hijos, si no hemos sido añadidos al pueblo de Dios, si no somos parte de la familia de Dios, no recibimos herencia. Se muere una persona que tenía muchas casas y yo llego al testamento. ¿Dónde? O no hay testamento, simplemente llego por si me dan algo. ¿Es hijo usted? No, no soy hijo. No tiene nada que hacer aquí entonces. Cuando hablamos de la herencia celestial, la herencia de los cielos, la herencia eterna, obviamente para recibirla necesitamos haber sido hijos de Dios. Y para ello es imposible sin ser parte del pueblo de Dios. Tenemos un privilegio inmenso, hermanos, ser parte de la única institución por la que Cristo murió para salvar. Y eso usted lo puede ver en Hechos 20:28, por ejemplo. Somos parte del único pueblo que Dios ha prometido salvar. Y eso lo vimos en el principio del estudio en Mateo 1:21. Somos parte del único pueblo que la muerte no va a poder doblegar, porque por estar en la roca que es Cristo, el Hijo de Dios, tenemos poder sobre la muerte. La muerte no se va a enseñorear sobre nosotros como no se pudo enseñorear delante de Cristo. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo. Es imposible que la muerte retenga eternamente al pueblo de Dios. Un día, la iglesia va a romper las puertas del Hades, van a resucitar y para estar con Dios. Porque todos van a resucitar, pero no todos para ir con Dios. La iglesia es el único pueblo que va a ir con Dios. Todas las promesas, y con esto termino, hermanos, todas, pero absolutamente todas las promesas de Dios eternas son para la iglesia. Yo lo desafío a que usted encuentre una bendición eterna, una sola promesa eterna, sin ser de Cristo. Y le dejo de tarea, lea Efesios capítulo 1 y usted va a entender, con Cristo todo, sin Cristo nada. Así se resume el capítulo 1 de Efesios. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Si somos realmente el pueblo de Dios, lo tenemos todo. Entonces, vivamos como los que tienen todo, hermano. Amén. Dejamos el espacio para preguntas y comentarios.